Ahora vamos a hablar de lo que es la serie leucocitaria y todas sus alteraciones. En la clase pasada hablamos de la serie eritrocítica y también lo que conlleva a todas las patologías que se asocian a las células, diferentes células, en qué alteraciones podemos encontrarlas. También esta serie conlleva también a conocer en qué células están presentes los diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, sabemos ya que los leucocitos, las células leucocitarias, lo que constituye los elementos formes de la sangre. Uno de ellos, pues son tres elementos. Tenemos lo que es una serie eritrocítica, la serie leucocítica, que es esta, y la serie de las plaquetas megacariocíticas. Son los tres elementos formes de la sangre. Todo esto está disuelto en un medio líquido que es el plasma. Ya vimos la serie eritroide, ¿verdad? Que es lo que hace que sirve conjuntamente con la hemoglobina en el eritrocito, que sirve de intercambio gaseoso. Los leucocitos, lo que su función principal es defensa del organismo, es lo que nos va a defender a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, de un cuerpo extraño, de agentes patógenos, o sea, es lo que nos va a defender a nuestro cuerpo. Cada célula de los leucocitos tiene una función específica para que defienda nuestro organismo. Entonces, la serie leucocitaria está dividida en dos clasificaciones, que tenemos lo que es la serie granulocíticas o lo que es la serie mieloide, que es esta que vamos a ver a continuación. Pero también está lo que es la serie agranulocítica o la línea linfoide. La diferencia en esa clasificación es que la línea granulocítica o mieloide tienen unas granulaciones en su citoplasma, mientras que la segunda decían que no tenían granulaciones. Pero hoy en día sí se saben que ambas series sí tienen granulaciones o gránulos en su citoplasma. La única diferencia es que las granulaciones de la línea mieloide son específicas, mientras que en la línea linfocítica o los agranulocíticos tienen pocas, o sea, son inespecíficos. Recuérdese que la palabra o sea, que se pone delante A es como nulo, como que no existe, pero sí, ya se sabe hoy en día que sí tienen gránulos. Lo que pasa es que sus granulaciones son totalmente inespecíficas y por ende son granulaciones primarias. Entonces, la serie granulocítica o mieloide sí tienen específica y ya son granulaciones secundarias. Otro tipo de clasificación, sabemos que es por la forma del núcleo. Hay unas células que tienen segmentados o se llaman los polimorfonucleares, que son los granulocitos. Y también tenemos la otra línea, que son los mononucleares, que son los agranulocíticos, ¿verdad? Los agranulocitos, perdón. Esto tenemos lo que son la serie linfocítica y la serie monocítica. Entonces, también están el lugar de origen, sabemos que es la línea mieloide, que ya vimos, y la línea linfoide. Y por el tipo de su función que realiza, tenemos unas que que sirven de fagocitar, como los neutrófilos y los monocitos, y otras que son los productores de anticuerpos, como son los linfocitos y las células plasmáticas. Yo le voy a poner aquí una imagen de lo que es la que vimos ya en la línea eritroide, que es la hematopoiesis, que eso es toda la formación de todos los elementos forme, y vimos el stem cell, célula madre, y eso lo explicamos en la serie eritrocítica. Pero me gusta poner esta imagen porque aquí yo explico, por ejemplo, este tipo de clasificación, para que lo entiendan más fácil. Estamos hablando, ya será la línea eritroide, que ya explicamos, eso va aparte. Ahora vamos, todo esto que está acá. Sabemos ya, ¿verdad?, que están clasificadas por segmentos o polimorfonucleares, que son los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Los mieloides, ¿verdad? O polimorfonucleares. Aquí tenemos lo que es el basófilo, el neutrófilo y los eosinófilos. ¿Y cuáles son mononucleares? Lo que son agranulocíticos, que son estos que están aquí, que son los linfocitos y lo que es el monocito. Entonces también tenemos por el lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen? Pues sabemos que todo esto pertenece a la línea mieloide y este último que está aquí pertenece a lo que es la línea linfoide, que son los linfocitos. Otra clasificación sería por el tipo de función. ¿Qué función realizan? Un ejemplo, los que son fagocíticos, ¿cuáles son? Tenemos aquí este que es el neutrófilo, que le llaman micrófago,
para diferenciarlos, ¿verdad? De estos monocitos acá, que estos monocitos producen lo que son los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos tienen un poder mayor de fagocitar. Y le dice macrófago y a los neutrófilos lo dice micrófago. O sea, los dos tienen poder de fagocitar. Otra clasificación serían los productores de anticuerpos. ¿Cuáles son? Tenemos aquí los linfocitos y por ende estos linfocitos producen lo que son las células plasmáticas. Y los linfocitos B producen lo que son las células plasmáticas. Entonces me gusta poner esto aquí para que sepan cómo están las diferentes clasificaciones. Aquí tenemos, repetimos, segmentados o polimorfos nucleares y estos dos son los mononucleares, monocitos y linfocitos. Fagocitar, linfocitos y célula plasmática. ¿Mm? Por su lugar de origen, mieloide y linfoide. Series granulocíticas y series agranulocíticas. Son las diferentes clasificaciones de estas líneas celulares, que es la línea leucocitaria, la serie leucocitaria. Vamos a ver entonces lo que es la serie granulocítica o mieloide. Aquí tenemos la división, la leucopoiesis, así como vimos allá la línea eritroide que estaba dividida. Recuerden el basofílico, policromatofílico, ortocromático, reticulocito, matiz adulto. Pues aquí también tenemos la división celular. Vamos a ver que las 4 primeras células de la serie granulocítica son habitantes igual normales o exclusivos de su lugar de origen, que es la médula ósea. En condiciones normales deben aparecer siempre en su médula ósea, que es su lugar de origen, nunca aparecer en lo que es sangre periférica. Si estas 4 primeras células aparecen en sangre periférica, es un indicativo de una malignidad. Ya van a decir, por ejemplo, que ese paciente tiene un síndrome mieloproliferativo, o puede tener un mieloma múltiple, o una enfermedad de Hodgkin, o un linfoma de Burkitt, o un estado leucémicos o preleucémicos, entre otros. ¿Quiénes pasan a sangre periférica? Pues no solamente pasan a sangre periférica, normalmente estas dos últimas células acá, que se llama el bastón o staff o banda, y las últimas células finales, que son los 3 polimorfonucleares, que son las células adultas. Tenemos el eosinófilo, el neutrófilo y el basófilo. Esas 3 células finales son normales y habitantes exclusivos de sangre periférica. Recuérdense que la banda o staff, ¿verdad? Que es la que está aquí, o el bastón, es el intermedio, es el paso de las células que están inmaduras en sangre periférica a sangre de médula, sangre periférica. O sea, es el paso intermedio entre médula ósea y sangre periférica. O sea que las bandas o staff aparecen tanto en médula ósea como en sangre periférica. ¿Ok? O sea que es normal que aparezca el paso intermedio. Pero estas 3 últimas células de esas series polimorfonucleares son las células adultas. La vamos a ver a cada una a continuación. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son cada una de ellas? Vamos a hablar de la primera célula, la mayor, que es el mieloblasto. Recuérdense que la palabra blasto son células inmaduras, son células de médula ósea, células inmaduras. Cuando ustedes oyen blastos, ya ustedes saben que es una célula totalmente inmadura. Este mieloblasto, como todo blasto, presenta un núcleo grande. Miren qué núcleo más grande, abundante, redondeado, ligeramente, hace como forma de oval, forma de huevo, y se va a teñir de un color púrpura, como ustedes lo pueden observar, con una cromatina fina, dividida, suelta, o sea, no es densa, no es apretada, y van a aparecer aquí nucleolos en número de 2 a 5. También el citoplasma, como ustedes lo observan aquí, un citoplasma totalmente basofílico, reticulado, esponjoso, que apenas se ve un halo alrededor del núcleo. Mírenlo acá. O sea, una relación núcleo-citoplasma amplio. Vamos a ver la segunda célula, que es un promielocito. El núcleo suele tener cromatina un poco más gruesa que la anterior. Ustedes lo pueden ver que es un poquito más gruesa. Los nucleolos pueden ser o no visibles, es decir, que pueden que estén ahí o pueden ser que hayan desaparecido. El núcleo a veces presenta una ligera ya escotadura, porque lo que queremos es que haya una escotadura al final, ¿verdad? Entonces, se va a teñir ya de un color más oscuro,
El citoplasma más abundante, totalmente basofílico, míralo acá, suele contener gran número de granulaciones que incluso pueden cubrir el núcleo. Esta célula a veces puede presentarse con mayor tamaño que la anterior. A veces es más grande que la anterior. Y estas dos células, o sea, esta célula tiene granulaciones, pero son granulaciones inespecíficas. O sea, son granulaciones azurófilas, que son primarias. Entonces, ya a partir de la tercera célula, que es el mielocito, es la primera célula de la serie que presenta ya granulaciones específicas. O sea, fíjense que ya aquí hay una, aquí hay tres. O sea, que ya aquí sabemos cuál sería la célula al final, cuál es el producto final en esa división. Entonces, tenemos ya tres células que contienen granulaciones específicas. El mielocito, ¿verdad? Ya se sabe qué va a dar origen al final a esa célula. Entonces sabemos ya que hay mielocitos de neutrófilo, aquí, ¿verdad? Tenemos mielocitos del eosinófilo y mielocitos del basófilo. Vemos la cromatina con un núcleo, es el núcleo, ¿verdad? El núcleo, la cromatina es el fondo, el núcleo con una cromatina más compacta, se ve que está más apretadita que la célula anterior. Vamos a ver que ese núcleo es más pequeño, fíjense que está poniéndose más pequeñito y está teniendo como una escotadura más profunda que la anterior o más pronunciada. Se tiñe azul púrpura con un citoplasma, ¿verdad? Que vamos a observarlo totalmente más basofílico. A veces se ve como más pálido. Entonces, se ve como un policromatofílico. Fíjense que se ven como dos coloraciones con presencia de gránulos específicos ya dentro de él. Se ven que los tres tienen granulaciones específicas. Después de ahí viene lo que es el metamielocito. Se llama metamielocito. Vemos el núcleo ya con una escotadura más pronunciada. Obsérvenlo acá. Ya se ve con una escotadura en forma más riñonada que las anteriores. Se tiñe de azul púrpura con un citoplasma más abundante que las células anteriores. Se observa más el citoplasma. Es más acidófilo. Cuando hablamos de acidofilia, recuérdense que es más rosado. Entonces, con gránulos específicos también dentro de él. Ya a partir de aquí todos tienen granulaciones específicas. Y tenemos aquí la célula, ¿verdad? Que es la banda. Stabs, como le dijimos ahorita, bastón. Esa es la célula que su núcleo tiene forma de bastón, por eso lo llaman así, o un lazo, o un número 8, o una letra griega. A veces tiene una forma de S, de herradura. Entonces la cromatina, ya ustedes pueden observar que esa cromatina es más gruesa, con un color púrpura violeta. El citoplasma es más abundante, porque esa célula se ha achicado más el núcleo, el citoplasma es más abundante, y de un color rosa pastel, y también sus granulaciones son específicas. Esa célula, cuando divida, prolifere, ¿verdad? Y en su división se va a convertir ya en los polimorfos nucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son ya las células adultas, que son las células adultas. Vamos a tener las tres células adultas. Dependiendo de lo que el organismo necesita, va a producirse más neutrófilo, más eosinófilo y más basófilo. Entonces tenemos el polimorfo nuclear neutrófilo, que es esta célula que está aquí. Esta célula está formada, vamos a verlo cuando le expliquemos más adelante, que esté más separadito, pero aquí podemos explicarlo bien. Aquí vemos que esta célula, ¿verdad? Está formado por lóbulos, fíjense esos lóbulos oscilan de 2 a 5, siendo 3 el mayor que prevalezca. Están estos unidos, fíjense aquí, con este hilito. Ese hilo que ustedes ven ahí son finos hilos de cromatina o puentes de cromatina porque unen los lóbulos. Ya ese núcleo se ha segmentado, se ha dividido, se ha separado. Y esa división se unen así a esos hilos o puentes finos, ¿verdad? De la cromatina. Se va a teñir de un color púrpura violeta, el citoplasma es más abundante, de un color rosa pastel. Ya no viene esa basofilia anterior, sino que ya adopta una acidofilia, un color rosa pastel, cubierto, ¿verdad?, de gránulos abundantes y finos de color rosado intenso o rojo. Miren lo que las granulaciones más intensas, un rosado intenso. Vamos a ver el polimorfo nuclear eosinófilo, que es el que está aquí,
el primero de acá, ese es el eosinófilo. Ese presenta un núcleo igual, ¿verdad? Con una lobulación. Vemos aquí dos lobulaciones. Vemos dos lobulaciones, que es lo que generalmente abunda sobre él. Vamos a ver que la tinción, igual que el neutrófilo, tienen un citoplasma totalmente acidofílico. O sea, el citoplasma y la base son iguales los tres. Tienen un color totalmente rosa pastel. La diferencia son sus granulaciones específicas de los eosinófilos, que son más gruesas, más toscas, fíjense, que los neutrófilos, y tienen un color como naranja, un color ladrillo, un color zapote, son más gruesos. Y tenemos el tercero de acá, que es el polimorfo nuclear basófilo. Esta presenta también lobulaciones de 2 a 3, pero la cromatina es más fina que las células anteriores que se van a teñir de un color púrpura azulado. Las granulaciones son más toscas, más groseras, unos gránulos que ocupan casi toda la célula y casi no permiten ver esas lobulaciones y ese citoplasma. Entonces, la tinción de esos gránulos es como un color azul marino o negruzco, oscuro, que esos son solubles en el agua. Pero el citoplasma es igual, es rosa pastel. Lo que pasa es que no se puede apreciar por la presencia de esas granulaciones tan toscas. Luego les repito, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y los polimorfos nucleares. Estos 4 habitantes exclusivos de médula ósea y estos 2 últimos habitantes de sangre periférica, en una proporción determinada, claro está. Pero recuérdense que las bandas también aparecen en médula ósea, en el paso intermedio y de sangre periférica. Ya aquí en el mielocito ya se para el proceso de mitosis. Ya no hay más división celular. En estas células sí hay división celular. Vamos a ver aquí, esta serie granulocítica, como lo vimos anteriormente, es una célula, ¿verdad? Con un núcleo grande, abundante, con nucleolos. Aquí vemos el promielocito, que es una célula de mayor tamaño. Aquí vemos el mielocitos. Aquí vemos ya ese metamielocito. Mírenlo aquí, con una escotadura. Un metamielo es como una banda, pero más gorda. Entonces, esta aquí ya aquí es una banda. Mira cómo está todavía. La banda es un núcleo entero, que todavía no se ha dividido. Ya aquí sí tenemos un polimorfo nuclear neutrófilo, que vemos que está dividido, esos lóbulos, por un puente o ese hilo de cromatina. Eso es la división de las líneas granulocíticas. Entero, grande, hasta llegar a lobularse ese núcleo. Aquí tenemos un mieloblasto, promielocito, mielocito. Aquí vemos un metamielocito, las bandas, y el polimorfo nuclear. Cómo se divide así rápido esa imagen de una célula, un núcleo grande, cómo se va dividiendo, lobulando, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es una célula adulta, que son los polimorfonucleares. Aquí vemos un promielocito. El promielocito es una célula grande, de mayor tamaño que lo que es el mieloblasto, con granulaciones totalmente inespecíficas, unas granulaciones azurófilas. Aquí tenemos los diferentes tipos de granulaciones. Aquí tenemos las granulaciones primarias, como le dije, se llaman azurófilas porque son inespecíficas, pero ya las granulaciones secundarias, como por ejemplo tienen las células adultas, que son los neutrófilos, ya sabemos que esas granulaciones son rosadas o lilas claras, púrpura, ¿verdad? Clara. Tenemos la secundaria de los eosinófilos, que es un color anaranjado o es un color rojo ladrillo, un color zapote. Y tenemos las granulaciones secundarias de los basófilos, que tenemos que esos basófilos es casi azul marino, casi negruzco, púrpura oscuro. Y recuérdense que esas granulaciones son solubles en agua. Esas son las diferentes tipos de granulaciones, azurófilos primarios. Y secundaria, ya sabemos las características de cada uno. Por eso se le llaman granulaciones específicas. Vamos a ver aquí. Ok. Parece que no quiere cambiarse la imagen. Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué pasó.
Bien, entonces, aquí tenemos neutrófilo, tenemos en banda, tenemos metamilos y neutrófilos, un mielocito de neutrófilo y un metamielocito de neutrófilo. O sea, ahí están las divisiones, ¿verdad? De la línea de los neutrófilos. Eso es médula ósea. Mielocitos neutrófilos igual, aquí en banda, un metamielo, un linfocito, que es de la línea agranulocítica. Tenemos aquí un neutrófilo, ¿verdad? Un polimorfo nuclear. Y vamos a ver lo mismo que vimos ahorita, eso es un metamielocito, una banda, y los polimorfos nucleares que están unidos por un puente o un hilo de cromatina. Esta es una banda. Recuérdense que la banda tiene un núcleo, es en forma como de C, o un núcleo en forma de herradura, y tienen diferentes tipos de forma, de lazo, de bastón, de número 8, de letra griega, todo eso diferente, color púrpura, un citoplasma abundante. Esas células, si en la fórmula leucocitaria relativa, tiene un valor de su intervalo de referencia de 3 a 6%, de 3 a 6%. Las bandas están presentes, cuando están aumentadas, le van a llamar lo que son las bandemias. Y la bandemia en una inflamación muy fuerte, infección muy fuerte, o sea, si el paciente, por ejemplo, presenta un estado de, por ejemplo, en la apendicitis, va a presentar una bandemia. Entonces, si hay presencia de dolor, si hay presencia de todas las condiciones y presentan en el frotis, presentan bandas, el paciente puede presentar una apendicitis. O sea, que es un sinónimo, es una ayuda para completar un diagnóstico a nivel de infección muy aguda. Vamos a encontrar también, esa es de 3 a 6, es el por ciento. Esta es la célula que más abunda. Estos son los polimorfos nucleares neutrófilos. Fíjense que tienen lobulaciones de 3, de 4, de 5, hasta 5 polimorfos nucleares. Tienen diferentes tipos de las lobulaciones de los neutrófilos. Son los granulocitos que tienen mayor poder de fagocitar sustancias nocivas y se le llaman micrófagos, como le dije anteriormente, para separarlo de los macrófagos. Recuérdense que los macrófagos se forman de los monocitos. Entonces, para separarlo de los macrófagos, que son una célula de mayor tamaño, se le llaman micrófagos. Tienen mayor capacidad de emitir pseudópodos, permitiendo trasladarse de un lugar a otro. O sea que los neutrófilos son muy... es la célula que más abunda en sangre periférica, siendo su proporción de 55 a 67%. Entonces los neutrófilos, cuando hay un aumento, se llama neutrofilia. Pero ¿dónde encontramos esa célula aumentada? Vamos a encontrar que los neutrófilos se van a encontrar aumentados en todos los procesos bacterianos. En todos los procesos bacterianos. Lo vamos a encontrar también en infecciones por hongo, procesos metabólicos, como por ejemplo los diabéticos, su acidosis diabética, e intoxicaciones de metales pesados como el plomo y el mercurio también, en intoxicaciones con drogas como lo que es la epinefrina, también la vamos a encontrar en lo que también adrenalina, en leucemias, mielógenas agudas y crónicas, entre otros. Es la célula de mayor cantidad en sangre periférica, de 55 a 67%. Vamos a encontrar, nos quedamos aquí, en esta célula, ¿verdad? Tenemos aquí lo que son los segmentados, que son los mismos polimorfos nucleares, en diferentes tipos de lóbulos, de 3 a 4, de 5. Aquí tenemos unos linfocitos, un polimorfo nuclear neutrófilo, eosinófilo, monocitos y basófilos. Son los que aparecen normalmente en sangre periférica. Y la banda que no está ahí, que la vamos a ver más adelante. Mira aquí la banda. La banda, neutrófilo y los monocitos. Los monocitos a veces se confunden con las bandas, pero el citoplasma de la banda, recuerden que es acidófilo. Es diferente al monocito, que lo vamos a ver más adelante, que el citoplasma es diferente y no tiene granulaciones. Vamos a ver otro polimorfo nuclear. Ese otro polimorfo nuclear es el eosinófilo. Las granulaciones, recuérdense que las granulaciones secundarias eran color anaranjado o color ladrillo,
color como zapote, más oscuro, más grotesca las granulaciones que el neutrófilo. Y su citoplasma es totalmente acidófilo. Casi siempre es 2 lobulaciones lo que más tiene. Los eosinófilos, su proporción es de 1 a un 3%, de 1 a 3%. Entonces, los polimorfos nucleares eosinófilos, recuérdense que su citoplasma es totalmente rosado, o sea, un color rosa pastel, rosa pastel. Entonces, los eosinófilos lo vamos a encontrar aumentado en procesos alérgicos, en procesos parasitarios, lo vamos a encontrar también los eosinófilos en la fiebre de heno, en el lupus eritematoso, dermatitis seborreica, lo vamos a encontrar en el eosinófilo, lo vamos a encontrar en el síndrome de Loeffler, un granulomas eosinofílicos, en todas las afecciones de la piel, como le dije, dermatitis seborreica. También la vamos a encontrar en tipo de leucemia mieloide crónica, en el lupus eritematoso, en Hodgkin, en policitemia. En todo eso vamos a encontrar eosinofilia. Pero para uno confirmar, recuérdense que ese paciente, si es tipo alérgico, hay que hacerle su IgE, esa inmunoglobulina E, es lo que confirma todos esos procesos alérgicos. El otro, tercer polimorfo nuclear, tenemos que es el polimorfo nuclear basófilo. Recuérdense que también él tiene su citoplasma totalmente acidofílico, rosado, y las granulaciones específicas son más toscas, más groseras, más oscuras, casi azul marino, negruzca. Y las lobulaciones son casi igual, son lobulaciones de 2 a 3 lobulaciones. Lo que pasa es que esas granulaciones son tan grotescas, son tan fuertes, que no se aprecia casi ese fondo, ¿verdad? Esos basófilos van a intervenir evitando a nivel de los capilares, ayudan además en las pequeñas hemorragias que ocurren a nivel de capilares en base a la cantidad de histamina que estas células liberan. Los basófilos liberan una histamina y ayudan en los procesos de coagulación a nivel de los capilares. Entonces los basófilos los vamos a encontrar aumentados y se van a llamar basofilia. Es la célula de menor cantidad, porque la cantidad es de 0 a 1%. Es de menor cantidad. Entonces vamos a encontrar basofilia en aumentos de basófilos, como por ejemplo en el mixedema. Vamos a encontrarlo en afecciones crónicas de los senos paranasales, en las colitis ulcerativas, en las policitemias, en el Hodgkin, ciertas anemias hemolíticas, en las leucemias mieloides, lo vamos a encontrar. Algo que me faltó decirle de esta célula del eosinófilo, el que se encarga de ayudar a los procesos alérgicos y todo eso, es que esas células en esos procesos alérgicos, ellas liberan una exotoxina en la defensa de estos procesos. Y otra característica es la de perder esas granulaciones específicas que él tiene, secundario, en lugares donde existen procesos inflamatorios. Es decir, que ellos actúan, además de la parasitosis, de dermatitis seborreica, de la fiebre de heno, de los lupus, todo eso también liberando esa toxina ayuda a esos procesos alérgicos, pero también esos gránulos se liberan cuando ese paciente presenta procesos inflamatorios. O sea que los eosinófilos son muy completitos, vamos a decir así. Ya hablamos de los basófilos. Aquí tenemos todas las células que aparecen normales en sangre periférica, todas. Aquí tenemos 2 neutrófilos, tenemos aquí los linfocitos, tenemos aquí el basófilo, tenemos aquí la banda, tenemos aquí el monocito y tenemos aquí los eosinófilos. Entonces, se ven aquí este linfocito que se rompió cuando le hicieron el flote y se ven las granulaciones inespecíficas. ¿Ve que tienen granulaciones? Lo que pasa es que esos gránulos son inespecíficos, no como estos que se ven anaranjado, rosado oscuro, azul lila oscuro, negruzco. No. Estos tienen granulaciones, pero son inespecíficos. Son inespecíficos. Por eso no se le llaman específicos, ¿verdad? Se le llamaban antes agranulocíticos. Entonces, lo que son los monocitos, ¿verdad? Vamos a ver que ese citoplasma es azul. Mire cómo se ve, un azul grisáceo. Un azul grisáceo.
A diferencia de la banda que le dije ahorita, que se puede, a veces lo confunden, aunque esta es la célula de mayor tamaño, pero a veces lo confunden y dicen, ay, mira, tú un basófilo, perdón, un monocito. No, los monocitos, recuérdense que el citoplasma es grisáceo, y miren los que uno al lado del otro, y las bandas, el citoplasma es rosado pastel, acidófilo. Sí tienen el núcleo que cambian de forma los dos, pero el citoplasma difiere uno del otro. Azul grisáceo y este es un rosado pastel. Estas son las distintas células, neutrófilo, linfocito, basófilo, esa es banda, monocito y eosinófilo. Esas son 6 células que habitan normalmente en lo que es sangre periférica. ¿Cuáles son los granulocíticos? Bueno, lo tenemos aquí, vuelvo y repito, los neutrófilos, polimorfo nuclear neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Esos 3 son granulaciones específicas de la línea granulocítica o mieloide. Los linfocitos y los monocitos son agranulocíticos o de la línea linfoide. Tenemos otra vez eosinófilos, linfocitos, basófilos, un monocito y un neutrófilo. Otra banda en forma de herradura. Aquí tenemos una lámina que es de médula ósea, por eso que médula ósea es de todo. Aquí tenemos una banda, neutrófilo. Aquí tenemos miroblastos. Aquí tenemos 2 eosinófilos. Aquí tenemos, parece como una plaqueta gigante. Aquí tenemos un basófilo. Aquí tenemos un megacariocito. El megacariocito son los precursores y lo que producen lo que son las fragmentaciones de los megacariocitos son las plaquetas. Miren cuánto liberador de plaquetas hay aquí. Todos son plaquetitas. La plaqueta es la de menor tamaño en sangre periférica, pero su precursor, que es el megacarocito, es la célula de mayor tamaño en sangre periférica, en médula ósea. Aquí tenemos una célula roja, es el ortocromático. Recuérdense que el ortocromático es una célula, esas dos, ese es un núcleo pipnótico casi excéntrico, que se ve ese núcleo denso, totalmente queriendo salir de la célula, con un citoplasma rosada. O sea, él pertenece a la línea eritroide. Aquí tenemos lo que es el neutrófilo, tenemos un linfocito, tenemos aquí, esta es una célula plasmática. Mira qué linda, es como un velo de novia, como le dicen. Un velo de novia se llaman, es una célula plasmática, o células en carreta, a otros les dicen. Neutrófilos, aquí una banda, otra banda. Eso en médula ósea es como la botica, hay de todo. Están todas las células en médula ósea, en una proporción determinada. Vamos a hablar ahora de la línea agranulocítica, en la que no tienen granulaciones específicas, ¿verdad que sí? Tenemos la familia linfocítica y la familia monocítica. Vamos a ver aquí la línea, las diferentes líneas. Tenemos la primera línea aquí, es el linfoblasto, tenemos el prolinfocito y tenemos el linfocito. Aquí tenemos el monoblasto, promonocito y monocito. Vamos a hablar aquí del linfoblasto, igual que todo núcleo, que todas células blasto, son células grandes, núcleo grande, redondo. Vamos a ver que tiene una cromatina fina. Mira cómo se ve esa cromatina muy fina. A veces se ven los nucleolos y todo lo demás igual. Vamos a ver esa cromatina muy fina, de color púrpura oscuro, donde se van a observar 2 nucleolos, míralos aquí, y un citoplasma totalmente redondeado, basofílico, pero no tienen granulaciones. El prolinfocito, que es la segunda célula, esos dos son habitantes de médula ósea. El prolinfocito, que todavía habita en médula ósea, es un núcleo similar al anterior, pero con una cromatina más compacta. Fíjense cómo se ve más apretadita esa cromatina, y puede tener nucleolos y a veces pueden desaparecer. Vamos a ver que ese citoplasma es similar, mírenlo cómo se ve al anterior. Y la tercera célula, que es la que habita en médula ósea, ese es el adulto, es el linfocito. Esa es la célula que habita normalmente en sangre periférica, es el linfocito. Entonces el linfocito tiene un núcleo, mira cómo se ve, redondo u oval, generalmente casi siempre excéntrico, con una cromatina nuclear bien gruesa. Mira esa cromatina nuclear bien gruesa. Mira cómo se ve esa cromatina.
bien apretadita, bien densita, que se va a teñir de color púrpura violeta intenso. El citoplasma en el pequeño linfocito se va a observar como con un fino anillo, bordeando todo el núcleo. Y ese núcleo tiene un color azul cielo. Fíjense cómo se ve ese núcleo, como un azulito cielo. En los linfocitos medianos y los grandes se observa un citoplasma más abundante, pues al ser más grande tiene más citoplasma, a veces con algunas granulaciones azurófilas. Es decir, se pueden observar, como vimos ahorita, granulaciones inespecíficas. Es decir, que tenemos linfocitos grandes, medianos y pequeños. También tenemos linfocitos, linfocitos T, linfocitos B y NK, que es el natural kill, o le llaman asesino, ¿verdad? Es decir, que tenemos diferentes tipos de linfocitos. Entonces, los linfocitos, ustedes saben que los linfocitos, como les dije, en las células que estamos hablando de la hematopoiesis, esa familia linfocítica se va a originar en los ganglios y en los tejidos linfoides y en menor proporción, en menor cantidad, nos vamos a encontrar en médula ósea. Los pequeños linfocitos, casi en su totalidad, se van a originar en el timo. De ahí viene la letra T. Se originan en el timo. A partir de células linfoides mayores. Entonces, por una serie de divisiones mitóticas, los grandes linfocitos, que son los linfocitos P, provienen de los tejidos linfoides, del intestino. Por división y maduración, estos grandes linfocitos dan lugar ¿a qué? A la formación de la célula plasmática. Son los linfocitos P. Y los dos se encargan, recuérdense que los dos son productores de anticuerpos con relación a la función, lo que son las células plasmáticas y los linfocitos B, que son los linfocitos grandes, que se van a originar en lo que son los intestinos. Y la B no viene del intestino, la B viene de la bolsa de Fabricio, que es donde se encuentran en las palomas, y por ser la bolsa de Fabricio de las palomas, le pusieron linfocitos B, en honor a eso. Pero recuérdense que a partir de los linfocitos B se van a producir lo que son las células plasmáticas. Los linfocitos son la segunda célula en orden de cantidad. Los linfocitos vamos a encontrarlo en una persona adulta que está a su proporción en la fórmula leucocitaria relativa de 20 a 33%. 20 a 33%. Pero en niños tienden los linfocitos a aumentar. Es decir, que la fórmula se invierte cuando son pequeños, porque recuérdense que cuando están pequeños, los niños están sometidos a inmunidad, a vacunas, a infecciones virales, y los linfocitos están aumentados en todos los procesos virales. Es decir, que cuando los niños están pasando sarampión, varicela, viruela, tienden a aumentar los linfocitos, y por eso es normal en los niños, porque están haciendo un proceso de inmunidad. Entonces, pueden aumentar. Pero ya después que el niño adquiere su inmunidad y ya los niños, ¿verdad? Ya están más grandecitos, se invierte la fórmula y recuérdense que de 55 a 67% están los neutrófilos. Es decir, que los neutrófilos van a ser la de mayor cantidad. Recuérdense que los linfocitos están presentes en todos los procesos virales, como por ejemplo en la mononucleosis infecciosa, en la tosferina, vamos a encontrarlos en la papera, en sífilis secundaria, en el lupus, en la lepra, en las leucemias linfocíticas agudas y crónicas, en enfermedad de Hodgkin, en el mieloma múltiple, en el linfoma de Burkitt, en el toxoplasmosis, en el citomegalovirus, o sea, en todos los procesos virales vamos a encontrar lo que son los linfocitos. Vamos a ver entonces hablar de lo que es la otra célula, ¿verdad? Que son los monocitos. Ustedes saben que la primera célula es el monoblasto. El monoblasto igual es un núcleo redondo, oval, generalmente excéntrico también, con una cromatina nuclear bien gruesa. El monoblasto es lo contrario. La cromatina es floja. Estoy aquí, acá. Este es aquí el monoblasto. Un núcleo grande, redondo, es más grande que el anterior, que el linfocito, que el linfoblasto. Posee una fina estructura de cromatina, era más fina, por lo que se colorea de un púrpura claro.
presenta de 1 a 2 nucleolos, aquí podemos observarlo, citoplasma redondeado con una leve basofilia, ese es el citoplasma. Este es el promonocito, un núcleo presenta ya a veces una escotadura, mira la escotadura aquí, con un poco gruesa que la célula anterior, que esta célula acá. Citoplasma es más abundante porque al irse escotando le da más espacio a lo que es el citoplasma. Entonces, es más abundante el citoplasma que la célula anterior y se tiñe de un azul grisáceo. Acuérdense que es un azul grisáceo el monocito, o sea, el citoplasma, ¿verdad? Entonces, el monocito, que es la célula adulta, estas dos también son habitantes de médula ósea. El monoblasto y el promonocito, habitantes de médula ósea. El monocito es la célula adulta. La célula adulta. Los dos son células agranulocíticas. Entonces, el monocito tiene un núcleo central con mucho polimorfismo, igual que las bandas. Polimorfismo y polivario. Morfismo, o sea, viene de forma, diferentes formas, varias formas. Ustedes no van a encontrar nunca un monocito igual a otro, porque los monocitos adoptan diferentes formas, porque ellos dan un aspecto de estar como replegados sobre sí mismos, como que están arriba de ellos mismos, replegados y sobre sí mismos, y entonces ellos no llegan a lobularse nunca. Se quedan replegados y doblados, pero nunca se van a lobular. Entonces, ¿qué pasa? Que como se ven como replegados sobre sí mismos, adoptan diferentes formas. Casi nunca un monocito es igual a otro. Es decir, que por eso esa célula tiene un núcleo con un polimorfismo muy marcado. Se va a teñir con un púrpura claro, un citoplasma abundante de un color azul grisáceo y puede presentar granulaciones inespecíficas, que son granulaciones azurófilas. De todas las células que aparecen normalmente en sangre periférica, de todas las que enseñé, que eran 6, el monocito es la célula que tiene mayor tamaño. O sea, el monocito es la que tiene la cromatina más laxa, más floja, pero es la célula de mayor tamaño. Cada una tiene su especificidad. El monocito es la célula que tiene mayor tamaño. Su proporción del monocito es de 4 a 9%. De 4 a 9% es su proporción. El monocito es capaz de transformarse y convertirse en macrófago. O sea, que tiene un poder de fagocitar increíble. Lo que indica que tiene posibilidad de crecer y desarrollar sistemas enzimáticos para poder fagocitar y asimismo digerir todo eso que él, ¿verdad?, fagocita. Su principal función es la de fagocitar sustancias extrañas o nocivas, conjuntamente con el neutrófilo, que le llaman micrófago, para separarlo de los macrófagos. Entonces, los monocitos, cuando están aumentados por encima de un 9%, recuérdense que se va a llamar monocitosis. Y vamos a encontrar esto en la tuberculosis. Esa célula característica de la tuberculosis. En enfermedades del sistema retículo endotelial que afectan al vaso, vamos a encontrarlo en la fiebre reumática, lo vamos a encontrar en tripanosomiasis, en el paludismo, en las leucemias monocíticas agudas y crónicas, en Hodgkin, en sífilis, y también lo vamos a encontrar en la policitemia vera. Esta tercera que está aquí son las células plasmáticas. Células plasmáticas, recuérdense que se van a derivar de lo que son los linfocitos B, que son los linfocitos grandes, que se van a originar en el intestino. De la célula plasmática, ella ninguna habitan en sangre periférica. Es decir, que las células plasmáticas son exclusivas de médula ósea. Ellas nunca van a aparecer. Ellas hacen su función conjuntamente con los linfocitos. ¿Para qué? Para hacer su función, ¿verdad?, de producción de anticuerpos. Y ayudan a lo que es el sistema. Ellas van a ayudar, conjuntamente de la célula plasmática, van a ayudar a producir anticuerpos, ¿verdad? Y no aparecen en sangre periférica. Bien, o sea que no tienen valores, 0, nunca debe aparecer. Aquí tenemos el linfoblasto, ya lo explicamos, el prolinfocito y los linfocitos. Recuérdense que los linfocitos son
grande, pequeño y mediano, B, T y los natural killer. Algunas alteraciones de los linfocitos. Vamos a tener esas alteraciones, como por ejemplo esas que ustedes ven ahí, que se ven como estrelladitos. Esos se llaman, esos son unos linfocitos, miren cómo son diferentes alteraciones. Ustedes la van a ver que ustedes lo tienen en su manual, que esos linfocitos se llaman linfocitos atípicos o linfocitos irritativos, linfocitos o virocitos, y linfocitos irritativos también le llaman, o atípicos. Todos esos son los mismos nombres. Eso lo vamos a encontrar en algunas linfocitosis, como por ejemplo en infecciones virales, y pueden aparecer en sangre periférica. O sea, la mayoría de los linfocitos atípicos o virocitos o irritativos, como le quieran llamar, son linfocitos B en su gran mayoría, estimulados por un proceso viral o por la respuesta inmunitaria secundaria. Se van a transformar en esa forma, se van a formar como que se van a estrellar, se van a estirar, y un ejemplo, en el dengue, les reportan a veces, no sé si en el COVID también, creo que vi un resultado, que presentaron linfocitos irritativos atípicos o virocitos, y eso es esa célula peleando con ese virus que adopta esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa el virus y cesa ya, él vuelve otra vez y adopta su forma original. Él se transforma con la lucha y con la pelea de ese virus, pero él vuelve otra vez a su posición interior. Entonces, la linfocitosis, cuando hay más de un 5 por 10 a la 9 litros, en valores absolutos, pues vamos a ver ahorita cómo se convierten en absoluto y relativo, no leucémico, sino el leucémico va a constituir una parte de las reacciones leucoblásticas o leucoeritroblásticas linfoides. Eso lo vamos a explicar ahorita, qué significa esos términos, para que lo tengan pendiente cuando yo lo explique más adelante. Aquí tenemos, mira cómo se ven en sangre periférica. Eso es un virus que ha transformado ese linfocito. Esa es una célula plasmática. Esta es una célula plasmática o plasmocito. Mire que como se ve, color como basofílico, morado. Normalmente no aparece en sangre periférica, como le dije, no aparece. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, que pueden aparecer en sangre periférica. ¿En qué caso? En algunas virosis, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa puede aparecer en la rubeola, en las varicelas, en el sarampión, en la meningitis, en la linfocítica benigna, o sea, todo benigno. Pueden aparecer en esas virosis benignas, pueden aparecer células plasmáticas. Pero si encontramos célula plasmática o plasmocito de sangre periférica, pero maligno, ya es de temer, porque si es maligno, desaparecería lo que es un mieloma múltiple. Recuérdense que la célula plasmática conjuntamente, cuando hablamos de factor Rulox, recuérdense que estaba presente en el mieloma múltiple. Entonces estamos presentando esa célula, es característica del mieloma múltiple, y también están presentes cuando hay presencia de leucemia de célula plasmática. Ya ahí es maligno. Lo otro es un virus que no llega a la mortalidad, como diríamos en este caso. Aquí tenemos, ¿verdad? Células plasmáticas. Tenemos otra célula plasmática, pero esta es la otra, recuerden que era morada, basofílica. Esta es totalmente acidófila, rosada. Se llama célula plasmática en llama o en flama por su coloración que tiene en la tinción. Aquí abajo, si observan así como con los ojos del alma, vemos un factor Rulox aquí abajo. Mírenlo aquí. Esas son las células que las pilas de monedas que formaban los eritrocitos cuando se apilaban. Entonces, el factor Rulox y la célula plasmática es característico de un mieloma múltiple. Esta es una leucemia célula plasmática. Y tenemos el monoblasto, como ya lo explicamos, célula grande. Mira aquí el promonocito, y aquí tenemos un monocito con una forma que parece como un feto. Es la célula que tiene mayor tamaño, el monocito, de 4 a 9% su proporción. Recuérdense que tiene un núcleo
replegado sobre sí mismo, o sea, que tiene un polimorfismo, ese adoptó una forma como de un feto, y es una de las cromatinas más flojas, más laxa. Aquí tenemos otro monocito, este lleva colado, esas son vacuolas, esas son, por ejemplo, en este caso, puede ser la tuberculosis que ha vacuolado ese monocito, ¿no? Se llaman vaculados, cuando ustedes ven como esos agujeritos, ¿verdad? Dentro de la célula. Ese también tiene forma también por igual, mírese como un caballito de mar, esos son los monocitos, ¿verdad? O sea que vamos a ver que dicen, ¿verdad? Que hablando de los monocitos, tenemos la tuberculosis, que es la que está presente en este tipo de células. Es probable que la tuberculosis sea la única causa de lo que es una leucoeritroblastosis monocítica. Es la única en la tuberculosis. Vamos a ver ahora qué significa leucoblatosis. Vamos a ver qué es lo que significa la leucoeritroblastosis. Cuando hablemos de las 3 células, yo les voy a explicar ahora mismo qué significa eso. Bien, antes de hablar de lo que son las anomalías, yo les voy a decir que son reacciones leucemoides. Las reacciones leucemoides, ¿verdad? Es un término que se utiliza ¿para qué? Para describir lo que son las leucocitosis graves con formas jóvenes o inmaduras. Es decir, que esos elementos de la serie granulocítica, entiéndense que son las bandas, los metamielocitos, mielocitos, toda la línea granulocítica, ¿verdad? Vamos a ver que esas células, en ausencia de leucemia, o sea, van a estar presentes, pero no es leucemia. Entonces, no es leucemia, es el término correcto, es una leucoblastosis, porque van a aparecer esas células que no deben aparecer en sangre periférica, por ejemplo, y no es leucemia, pero están ahí. O sea, si se acompañan de elementos jóvenes en serie roja, por ejemplo, se van a llamar eritroblastos. Y si en sangre periférica, se van a llamar leucoeritroblastosis, porque van a creer que una leucemia, pero no es maligna. Entonces, así que se llama ese término leucoblastosis. Entonces, la leucoblastosis puede ser a expensas de granulocitos, como es la línea mielocítica, de los linfocitos o también de los monocitos. Entonces, las causas de la leucoblastosis o leucoeritroblastosis mielocítica comprenden cuando el paciente, por ejemplo, puede presentar lo que es una endocarditis infecciosa, una neumonía, una septicemia, una leptospirosis, quemaduras, en eclampsia, cuando el paciente presenta envenenamiento, cuando el paciente tiene, por ejemplo, carcinomas metastásicos a nivel de médula ósea, en hemorragias agudas, si el paciente presenta una embolisis aguda, cuando hay una recuperación y el paciente presentó lo que es una anemia megaloblásticas o de granulocitosis, entre otras, estamos hablando de lo que es una leucoblastosis. No una leucemia, pero esas células inmaduras están apareciendo en sangre periférica. O sea, ahí fue que le dije ahorita de los leucocitos, cuando están por encima, y no es leucemia, entonces va a constituir esa parte de las reacciones leucoblásticas, leucoeritroblásticas a nivel de la linfoide. Y la tuberculosis, pues les repito, es probablemente la única causa de leucoblastosis, leucoeritroblastosis monocítica. Okay. Vamos a hablar de algunas anomalías hereditarias. Vamos a hablar esa que está ahí, que parecen como si fueran unos lentecitos Ray-Ban, con 2 lobulaciones. Eso se llama anomalía de Pegel-Welt. Esa anomalía de Pegel-Welt con 2 lobulaciones no es más, ¿verdad?, que ese núcleo, la imposibilidad, o sea, no se lobuló, no se segmentó, no se dividió, se quedó hiposegmentado, hipo por debajo del segmento que tenía que dividirse, esas lobulaciones, y con esa cromatina bien apretada, más densa. Van a aparecer en 2 alteraciones, van a aparecer en casos hereditarios y en casos adquiridos. Vamos a aparecer un ejemplo en casos hereditarios,
cuando pacientes se casan entre familia, cuando hay consanguinidad. Y vamos a encontrar que se adquirida en pacientes con quemaduras extensas, una quemadura fuerte, grave, van a aparecer esa anomalía de Pelger-Wet, que es como unos lentes Ray-Ban, es lo que parece. Vamos a ver otra anomalía. Aquí tenemos ese síndrome de Chiedi-Hashi, que está acá, ¿verdad? Ese trastorno es sistémico, letal, raro, pero se va a asociar a esos gránulos que ustedes observan, que son granulaciones gigantes en todas las células mieloides, mieloblásticas y también los promielocitos y células maduras con gránulos voluminosos que se van a teñir normalmente. Esas granulaciones en el síndrome de Chiedi-Hashi son letal, ¿m? Y con esas granulaciones totalmente gigantesco y grande. Vamos a encontrar otras anomalías. La anomalía de Alder-Rayleigh se va a caracterizar por la presencia de muchas granulaciones azurófilas, o sea, en específica, voluminosas que pueden tapar los núcleos o todas las células. Tenemos otra que es la anomalía de May-Hegling. Se va a caracterizar por la presencia, aquí observan, de esa plaqueta gigante. Y esto que está aquí azulito, aquí abajo, eso se llama cuerpo de Doll. Un cuerpo de Doll grande aquí, azulado, míralo ahí. A veces se ve como rosado, azulado, distorsionando el citoplasma de granulocitos y de los monocitos. Plaqueta gigante. Y ese cuerpo de Doll, estamos hablando de la anomalía de May-Hegling. Vamos a ver aquí, mira aquí, más anomalía de May-Hegling, plaquetas gigantes, mira cuerpo de Doll, toda esa manchita, ¿verdad? Vamos a ver cuerpo de Doll. Vamos a ver entonces ahora las anomalías adquiridas. El mismo cuerpo de Doll. Son inclusiones citoplasmáticas de color azul grisáceo, el azulito que vimos ahorita, ¿verdad? Ahí se ve más opaquito, únicas o múltiples de los neutrófilos. Glánulas, esa que está aquí es otra adquirida, que es lo que se llama un neutrófilo, pero es hiperlobulado, que lo vimos, ¿verdad? Hiperlobulado, que vimos que de 3 a 5, lo más que tiene las lobulaciones. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lobulaciones. Pueden llegar a tener hasta 25 lobulaciones. Eso es característico de las anemias megaloblásticas. Es una de las triadas de las anemias megaloblásticas. Recuérdese un macropolicito, se llama también su nombre. O hiperlobulado o hipercementado, pero es un macropolicito. Conjuntamente con el macroovalocito, corpúsculo de Howard-Jolly, son típicos, característicos de lo que es la anemia megaloblástica. Aquí tenemos la línea blanca alterada, con muchas granulaciones. Tenemos las líneas de los macroovalocitos, la línea roja y macroplaquetas. Mira cómo se ven las plaquetas. Recuérdense que las anemias megaloblásticas teníamos que ir a los precursores eritroides de ahí arriba, porque viene grande esa célula, porque el daño es a nivel nuclear del ADN. Entonces, toda la célula viene de gran tamaño. Hay una alteración a nivel de la línea blanca, de la línea roja y de la línea de la plaqueta. Por eso a veces presenta el paciente pancitopenia. O sea, disminuye las 3 líneas celulares o alteraciones de las 3 líneas celulares, porque eso es a nivel de médula ósea. Vamos a tener aquí este bastoncito que se ve como tan bonito, se llama cuerpo de Auer o bastón de Auer. Es una estructura basilar que se va a colorear de un color rojo cuando es teñido con una coloración de Wright. Aparecen en los citoplasmas de los mieloblastos y también de los monoblastos. O sea, nunca va a aparecer en el citoplasma de los linfoblastos. Es decir, que me va a decir a mí que este paciente tiene una leucemia, lamentablemente, ese bastoncito tan inofensivo que se ve ahí, lo que me va a separar para ustedes los médicos y para todos, para que el que lo ve en el microscopio, también va a decir, pero mira, tiene aquí un cuerpo, ¿verdad? O un bastón de Auer. Ese bastón de Auer ya sabemos que es una leucemia, que o es monoblástica o es mieloblástica. Nunca
linfoblástica. Me va a clasificar a mí el tipo de leucemia, o me va a excluir ya que esa leucemia no es linfoblástica. Bien. Aquí tenemos granulaciones tóxicas, son estas granulaciones que abarcan todo lo que es el citoplasma grande y está fuertemente teñidos, específicamente los neutrófilos. Estos gránulos se van a teñir de un color oscuro, es bien grotesco, y se van a observar en infecciones severas, en estados tóxicos y en envenenamientos químicos, metales pesados sobre todo. Aquí tenemos una célula de la LE, lupus eritematoso. Es una enfermedad sistémica, recuerden que es una enfermedad autoinmune del colágeno, es una célula que engloba a otra célula, una célula va englobando a otra, sistema son autoinmunes, se destruyen, afectan todos los órganos vitales, y tiene que ver con lo que el colágeno, hay lupus sistémico, hay lupus medicamentoso, crónico, o sea, tenemos ahí dependiendo si tienen una mancha, una forma de mariposa en la cara, una mancha de forma de mariposa. Pero cuando mandan a hacer al laboratorio, las células del lupus eritematoso. Entonces, ya lo que me falta decirle es que hablé de reacciones leucemoides, hablé de lo que es la linfocitosis, tuberculosis. Me falta, y le dije ahorita, pero quiero hablarle un chin de lo que son los blastos. Y le dije al inicio que la presencia de blastos de la serie mieloide o linfoide, vamos a dejarlo ahí, pero no, es altamente subjetivo a leucemia, una leucemia aguda. O sea, blastos, se puede decir que son células inmaduras que están en médula ósea. Pero eso de una vez el médico relaciona blastos con una leucemia aguda. Entonces, la presencia de esos blastos con un cuerpo bastón de Auer en un diagnóstico de leucemia aguda de tipo mieloide o monoblástica. El médico va a pensar de una vez que es una leucemia. Y recuérdense que cuando un ejemplo tenemos, ¿verdad? Tenemos la línea, ¿verdad? Si esa célula, la división celular, la división, si vemos que están aumentadas las células jóvenes, o sea, las que están en las células jóvenes aumentan, ya estamos hablando de, o sea, células inmaduras, entiéndase banda, metamilocito, milocito, todo eso están aumentados, ya estamos hablando de una desviación hacia la izquierda, porque es hacia la izquierda, hacia arriba. Ahora, si lo que están aumentados son las células adultas, las células maduras, los neutrófilos, los monocitos, lo que son las mismas bandas, los linfocitos, los eosinófilos, que son los que están en sangre periférica, los adultos, entonces ya estamos hablando de una desviación hacia la derecha. Eso es lo que siempre ustedes oyen, hay una desviación hacia la izquierda. Es cuando están aumentadas las células inmaduras, y hacia la derecha todo lo que son las células adultas, las células maduras. Eso es lo que se llama desviación hacia la izquierda y desviación hacia lo que es la derecha. Entonces, vamos a explicar así lo que son la serie, la fórmula leucocitaria relativa y la fórmula leucocitaria absoluta. La fórmula leucocitaria relativa no es más que contar 100 células en el orden de aparición. En el orden que aparecen, se hace un frotis sanguíneo y se tiñe, se van a ver así. Entonces, en ese frotis que se tiñó, se va a contar en forma de zigzag o de S, desde la mitad de la plaquita que se llama cuerpo, tiene cabeza, cuerpo y cola. Desde el cuerpo a la cola hay una área de visualización que se ven las células así como separaditas y ahí se van a contar en forma, van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Aquí vamos y van anotando en un contador de células, se llaman, como un pianito, y aquí, por ejemplo, anotamos, y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí, en este caso, un eosinófilo, un monocito, un linfocito, una banda. Entonces, aquí lo vamos a anotar, vamos anotando. Esto aquí es la del cuerpo de Doyle. Vamos a poner aquí lo que están normales, para no confundir anomalías. Vamos a confundir, a que no me confunda. Vamos a ponerlo aquí. Aquí no hay cuerpo de Doyle. Entonces, aquí hay un ejemplo.
hacemos así, ¿verdad? Esto es la tinción, frotting. Entonces, la relativa es contar 100 células, así como aparecen ahí. Ahí tenemos dos neutrófilos, ahí tenemos dos neutrófilos, dos rosaditos, dos linfocitos, un eosinófilo, un monocito, una banda y un basófilo. Seguimos, cambiamos y subimos y bajamos, subimos y bajamos, hasta que el pianito me diga ¡cling! Y marcó 100 células. Entonces, esas 100 células me va a decir a mí que ese paciente, la distribución, es lo que ustedes ven ahí. Ah, pero mira, tiene 54 neutrófilos, 43 linfocitos, 23. O sea, te va a decir a ti la cantidad de células que tiene el paciente. Esa es la fórmula leucocitaria relativa. Eso está reportado en por ciento, porque es el por ciento de 100 células contadas. Entonces, vamos a ver si hacemos un ejercicio para que lo entiendan mejor. Vamos a ver, ¿verdad? Si mi paciente, por ejemplo, tiene de los polimorfos nucleares neutrófilos, vamos a suponer que mi paciente tiene 53. Vamos a ponerlo para que me dé, ok, tiene un 58. Bien, tienes un linfocito, encontramos, cuando leímos, vamos a contar ahí en mi plaquita, hay 100 células, y dijimos, ah, pero mira, encontramos en esos linfocitos, encontramos, por ejemplo, un 23, ya tenemos ahí 11, 8, 81, vamos a encontrar eosinófilo, eosinófilo, y saben que los eosinófilos, ¿verdad? Vamos a encontrar 3 eosinófilos, vamos a encontrar monocitos, porque lo ideal es que a lo último sumemos 100, tienen que sumar 100 células. Entonces, vamos a ver 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a poner 6, ¿verdad? Tenemos 9, 10, 11, 12, 20. Tenemos 2, 7, 9. Entonces, me faltarían, vamos a poner aquí 33 células. Sería un 33. Ahí sí creo que me da. 8, 9, 10 y 11, 12, 14, 20, llevo 2, 8 y 2, 10. Entonces, ay no, me pasé. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle cómo se hace, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy como media. Vamos a ver. Okay. Esa sería nuestra fórmula leucocitaria relativa. En esas 100 células, nosotros encontramos 58 neutrófilos, 33 linfocitos, 3 eosinófilos y 6 monocitos, ¿no? Estos son los monocitos. Entonces, ¿qué es mi fórmula leucocitaria absoluta? Entonces, ustedes saben que la fórmula leucocitaria absoluta es una simple regla de 3. Para que yo pueda hacer esa fórmula leucocitaria absoluta, yo necesito de dos valores. Los dos valores son, para yo hacer esto, yo necesito dos valores. Necesito el valor de mi fórmula leucocitaria relativa, que ya la tenemos ahí, y también necesitamos el recuento, pues, cuando le da la gana son unos rayones, necesitamos el recuento de los leucocitos. Un segundo. Recuento de los leucocitos. Necesito esos dos valores para yo poder hacer mi fórmula leucocitaria absoluta. Vamos a suponer, eso varía todo eso varía, todo depende dependiendo del paciente. Lo único que es constante es el número 100. Vamos a suponer que mi paciente tiene 8.500. 8.500, recuérdense que eso va reportado en milímetros cúbicos de sangre.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Una simple regla de 3. Yo lo que digo es, en esta de aquí, si mi paciente en 100 células, ¿verdad? En 100 células que yo conté, vamos a encontrar 58 neutrófilos. Vamos a ver en las 8500 que tiene mi paciente, hay X. Vamos a hacer la otra. 133, 133, 133 linfocitos, ¿verdad? Ay, perdón. Ok, si en 100 células encontré 33 linfocitos, en 8500 hay X. Aquí con este de acá. Si en 100 células hay 3 eosinófilos, en 8500 habrá X. Vamos a hacer el monocito aquí abajo. Aquí abajo. Si en 100 células encontramos 6 monocitos, en los 8500 habrá X. Vamos a ver, a sacar esos cálculos. Voy a buscar una calculadorita para hacerlo, para que ustedes tengan la idea de cómo se hace. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a multiplicar, ¿verdad? 58 por 8500. Y eso lo vamos a dividir entre 100. Eso me dio aquí, ¿verdad? Es todo eso, aquí eso es los valores que yo tengo. Ahora aquí, en esta de aquí, en esta de aquí, vamos a quitar eso para que no me confundan. Esta de aquí me dio la calculadora 4930. 4930. ¿Verdad? Vamos a ponerlo más bonito. 4930. Eso fue los neutrófilos. Que tengan la idea. Entonces, hacemos los mismos cálculos y decimos 33 por 8500 entre 100. Eso me da 2805. Esos son los linfocitos. Y hago la otra también. La otra es 3 por 8500 entre 100. Esa me da 255. Entonces hago esta que está aquí, esa que está aquí, le voy a poner aquí para que sumarlo todo. Y voy a decir, ¿verdad? Que vamos a decir que 6. Un segundo, no quiero mover ahora. Que 6 por 8500 entre 100 es igual a 510. Entonces, todo lo que voy a hacer es que lo voy a sumar todo. Todo es una suma. Esto que está aquí eran los eosinófilos y esto que está aquí es los monocitos. Monocitos. Entonces, todo lo voy a hacer, que lo voy a sumar. Todo eso lo voy a sumar. Es una suma de todo. Entonces, voy a sumar 4930 más 2805 más 255 más 510. Todo eso me dio 8500. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Ahí lo que pasó fue que, ¿y dónde está? Se me fue la pantalla. ¿Qué pasó ahí? Que lo que ustedes hicieron fue, lo que se hace es, que se hace la regla de 3 y lo que dice es que las células, eso es en la fórmula leucocitaria absoluta, la fórmula leucocitaria absoluta y los valores de referencia no es más que la misma relativa, pero reportada en milímetros cúbicos. Es una expresión en milímetros cúbicos de sangre. Es la fórmula que aparece en la relativa, pero mediante esos cálculos en regla de 3 matemáticos, y necesitando lo que es los recuentos de leucocitos y la fórmula relativa, se hace esa regla de 3. Y me va a decir a mí, ¿cuántos linfocitos hay en los 8.500 leucocitos? Si el paciente tiene 10.000, 100.000, 80.000, 90.000, 2.000, 1.500, o sea, es la absoluto, es la totalidad de todo. A diferencia de la relativa, que nada más son 100 células, como una tesis. Hazme una muestra de tanto, no es lo mismo que decir, hámelo el universo. Ese es como si fuera el universo una tesis. Es el absoluto, es el universo, es todo, es la totalidad. Entonces, aquí en su manual, ustedes van a tener los valores de la fórmula leucocitaria absoluta, que para las bandas es de 150 a 600.000 milímetros cúbicos de sangre, en los neutrófilos de 2.750 a 6.700 milímetros cúbicos de sangre, en los eosinófilos de 50 a 300 milímetros cúbicos de sangre, en los basófilos es de 0 a 100 milímetros cúbicos de sangre. Recuerden que los basófilos es de 0 a 1, es la célula que tiene menor proporción, menor cantidad en sangre periférica. Tenemos los linfocitos de 1.000 a 3.300 milímetros cúbicos de, repito, de 1.000 a 3.300 milímetros cúbicos. Y tenemos los monocitos que son de 200 a 900 milímetros cúbicos de sangre. Entonces, ya se interpone, ¿verdad? Hace una interpolación del valor que le da, y ahí saben si el paciente tiene una neutrofilia, una neutropenia, una eosinofilia o lo que tenga el paciente. El valor más real, el más exacto, el más confiable, es la fórmula leucocitaria absoluta.